En la segunda parte hicimos una mirada introspectiva sobre qué causas dan lugar a la situación en que nos encontramos. Casi que es un problema más interno que externo. En la tercera parte nos enfocaremos en una escena que define la solución ante el horror que enfrentamos. El reino de los cielos. Heaven and hell are right here. Behind every wall, every window. The world behind the world. And we're smack in the middle. Esta escena es muy interesante. A los que les digo esto creen que estoy hablando sandeces o que vivo un mundo de fantasías, que fue la última vez que me dijeron. De nuevo nos mentimos para evitar saber o afrontar nuestra realidad. Mucho más fácil decir, es que eso son ficciones, que aceptar la realidad de que hay algo más allá y que es justamente el resultado de nuestras acciones en nuestras vidas físicas. El mundo de las sombras o el reino de los cielos está a la vuelta de la esquina, que es lo que más o menos describe Constantine. Por un lado, el bajo astral o infierno luce como el plano físico, que fue lo que me llamó más la atención cuando vi la película la primera vez, que es la misma ciudad de Los Ángeles pero hecha mierda, como si hubiera caído una bomba nuclear, acaba de caer una bomba nuclear. Es un lugar oscuro, lleno de sufrimiento, conflicto y destrucción. De hecho, un día estaba viendo la película Anarchy The Purge. Por mi experiencia, justo así luce el bajo astral, todo mundo en guerra, todo mundo matándose, todo mundo violando los derechos innatos de los demás. Es ese sufrimiento, ese conflicto, que cuando usted se despierta, por así decirlo, en este plano, su chakra aina le duele. Y no es como el dolor de un paro cardíaco, sino que es propiamente una sensación de sufrimiento. Por el otro lado, el más allá o el cielo es un lugar, por lo que poco que he visto, es un lugar de armonía, de encuentro, y donde la gente comparte tiempo consigo mismo, hablan y discuten y van de un lugar a otro. Ambos lucen parecidos, pero se experimentan diferente. Particularmente es importante notar que quienes experimentan ahí son los mismos que concretan dicha realidad. Es lo mismo en nuestro plano. Como dice el principio del mentalismo, todo es mente, todo inicia en la mente. Nuestro universo inició en la mente de Dios. Literalmente, un abrir y cerrar de ojos podríamos convertir esta plantación en un jardín del Edén, o retornar, lo mejor dicho, al jardín del Edén. No obstante, esto no se logrará a menos que todos nos dejemos de mentir a nosotros mismos. Ante todo, debemos trabajar por este. O sea, el jardín del Edén no va a regresar esperando, prendiendo una candelita al santo, a un egregor. No, esto lo vamos a tener que hacer usted y yo trabajando conjuntamente, sabiendo las consecuencias y lo que afrontamos. Vivimos en un pequeño infierno donde creemos que debemos tener una jerarquía infernal. Sí, originalmente pudo haber sido una especie de guías espirituales, unas guías morales que nos decían, niños, así es como se hacen las cosas, no, tiene que haber orden, tiene que respetarse. Claro, esa guía se perdió y más bien fue reemplazada, mejor dicho, por una autoridad y la esclavitud en la que vivimos. Aún así, la humanidad ya está muy grande para ser llevada de la mano como un chiquito. Está bien si la humanidad recién salía de Edén en Irak, pero ya estamos muy grandes para necesitar de que un papito, una mamita que nos diga cómo hacer las cosas. Ya son muy grandes, deberíamos enseñar nosotros mismos cómo vivir. Y la gente cree que hablar de anarquía es quemar llantas o robarse las cosas, como dicen, sale mal corriendo con un tele bajo el hombro. Al contrario, es darse cuenta que la gente, nosotros y el espíritu son uno solo. O sea, si yo le hago mal a alguien, realmente me lo está haciendo mal a mí mismo, igual a esa persona. Claro, no se tiene que dejar, eso también es otro importante, no se tiene que dejar. Es su derecho de defenderse. Pero igual eso le va a afectar a esa persona de una manera u otra, a la que le está haciendo el daño a usted. O usted es el que está haciendo el daño a alguien y esa persona se defiende. Se le devuelve básicamente. Si la persona se defiende, eso más o menos funciona así. Cuando usted le hace el daño a alguien, a corto plazo se lo hace. A largo plazo eso se le devuelve de una manera u otra. A corto plazo, si esa persona se defiende, básicamente le devuelve lo que usted le está poniendo. Pues el sistema le devuelve lo que usted puso en el sistema. No necesita ser controlado. El espíritu no necesita ser controlado. Es decir, reitero, el espíritu no necesita ser controlado, no necesita que lo lleven de la mano. Más bien uno tiene que
darse cuenta. Si quiere aprender algo, tiene que aprender a seguir el espíritu. Y ese trabajo es un trabajo interno. Yo le puedo decir como tal vez sugerencias, pero no lo puedo hacer por usted. Solo usted puede caminar el camino. Nadie lo puede llevar a cuestas o al hombro. El control y la manipulación surgen del miedo de confiar en los demás. Algo muy importante. La gente que defiende el gobierno desconfía a la gente. Tiene miedo a la gente. Piensa que la gente se lo va a comer vivo. Y sí, hay muchos estafadores, mucha gente que se lo quiere llevar a un lado. Pero proyectando esa responsabilidad de defenderse a sí mismo sobre su autoridad, primero no arregla el problema de la gente inmoral. Simplemente lo retrasa o le echa el saco a alguien más. Porque si el gobierno y la autoridad sirviera para crear gente morales, no habría la inmoralidad en el mundo que vivimos. Más bien la prosperidad del gobierno es que haya más gente inmoral, porque esa gente inmoral termina siendo parte del gobierno. Justifica su existencia. Así que el control y manipulación de nuevo surgen del miedo de confiar en los demás y de arriesgarse ante lo desconocido. La gente quiere algo predispuesto, algo ya construido. Esa tanto feminada y pasiva de querer tenerlo ya todo hecho sin trabajar nada por ello. O pagarle a alguien más, o proyectar esa responsabilidad. Yo le pago a usted y usted se encarga de criar a mis hijos, de construirme la casa. Y yo no quiero involucrarme, no quiero pensar en nada. El universo no funciona así. Si quiere algo, tiene que trabajar por ello, por lo menos estar involucrado en construirlo. Entonces, todo esto que hemos estado haciendo básicamente es crear esta especie de zona de confort donde nada nos saque de nuestro mundo, de nuestras casillas. El pequeño infierno. No queremos tener iniciativa, sino seguir las órdenes del amo. No queremos imaginar un mundo mejor, porque implica realizar trabajo duro para concretar una idea, o esa idea. En cambio, preferimos renunciar a nuestra mente para que pequeños demonios imaginen y piensen por nosotros. Queremos renunciar a nuestros derechos innatos para mentirnos a nosotros mismos, como lo hizo Angela. En lugar de afrontar la verdad, nos escondemos bajo la ala del papito o mamá gobierno. Dicha verdad es que nosotros somos responsables por dar orden a nuestra realidad nosotros mismos, usted y yo. Por ende, nuestra cobardía ha invitado a los psicópatas y demonios a hacernos aceptar ser violados, devorados y flagelados. O sea, la psicopatía estadísticamente es minúscula, pero nuestra irresponsabilidad, o sea, la ausencia de responsabilizarnos por los actos, ha dejado este vacío, que se ha convertido en una gran sombra, donde los psicópatas básicamente y los demonios están navegando, surfeando esa tendencia, ese ritmo a la gran sombra gigantesca que es nuestro planeta. De hecho, ayer estaba oyendo un programa de Dark Journals, Dan Lists, que esa sombra en realidad es la culminación, se culminará en la octava esfera, que es tan grande la tendencia que se está creando una realidad aparte, pero claramente conectada con nuestras acciones. La anarquía no es una utopía o insensatez de los liberales. De hecho, he estado pasando muchos chats en el Deep Web, y lo que pasan burlándose son de los anarquistas. Por ejemplo, había uno que decía, ay, yo ya los veo como los estados independientes de China cuando enfrentaron a los hunos, a los mongoles. Ya los quiero ver. O básicamente de que si no existe un gobierno central, estamos indefensos ante las otras personas. O sea, la misma respuesta es siempre que si no es por el gobierno, la demás gente nos va a defender. Entonces, básicamente del argumento para protegernos de la gente, tenemos que, a la gente peligrosa, porque la gente es peligrosa, tenemos que poner esa misma gente a defendernos de la gente que es realmente peligrosa. Es un bucle, no tiene insensatez. Y además ese concepto, este contexto histórico que representa que los mongoles arrasaron con China, creo que nos ha dado cuenta que esos mismos mongoles y los manchúes terminaron siendo el gobierno en China. Y es lo que está sucediendo en estos días, de que no es que el gobierno nos va a defender de los bárbaros, sino que los bárbaros son los que son el gobierno. Hace mucho llegaron
y por eso les pagamos tributos para que nos dejen vivir esclavizados y no nos asesinen como en la antigüedad. Y ese tributo son impuestos. Esa es básicamente la función del tributo. La gente capturada que no quiere morir o ser esclavizado directamente pagan tributo para estar, entre comillas, en una zona de bienestar o una zona de confort. Y toda esta gente teme que los bárbaros vengan y los tomen por los huevos, por decirlo más coloquialmente. Sacrifican sus principios por la supervivencia sobre todas las cosas. Se mienten a sí mismos de que si tenemos un gobierno nos van a defender. Si no es por el gobierno nos van a llevar la trampa. Pues bien, en cambio debería entender que los bárbaros, como dije, ya engrosan las filas infernales del gobierno, que es lo que estamos viendo acá. El Estado moderno es tan solo una nueva iteración de cuando los conquistados dominaron a los vencidos. Si usted podría, pero, y eso lo digo yo que vivo en un barrio urbano marginal que se dice, y también vivo cerca de Otto, pero es muy diferente, y creo que es más esto que digo yo de la responsabilidad por asumir la consecuencia de nuestros actos. La anarquía no es podríamos haber algunos que somos iconoclastas y que nos queremos que nos dejen en paz, pero la gente en realidad interactúa y socializa y colectiviza y coopera entre sí. Así es como siempre ha perdurado por muchos años, ha subsistido. Luego cada catástrofe siempre hay una época de crisis, pero al final siempre son un grupo de familias que trabajan conjuntamente para prosperar. Ese es el tipo de anarquía que estamos hablando. Sino una cabeza central que dicte cómo hacer las cosas, sino un grupo de cabezas pensantes colaborando, organizándose, cómo defender a su familia y cómo prosperar y tal vez colaborar con otras familias en otros lugares. Eso es lo que estamos hablando. Y estos son los mismos capaces de enfrentarse y defenderse. Oigan, este caso histórico que estoy mencionando, este chat que me metí de que los mongoles arrasaron los estados independientes del norte de China. Bueno, con los mongoles ni siquiera, y igual que los hunos, ni siquiera un estado central, una autoridad central como Europa o Roma pudiera enfrentar a los bárbaros. No había nada que frenar a los bárbaros. O sea, eso no es ni siquiera un argumento válido. Porque sucedió lo mismo con estados centralizados, reinos centralizados. E incluso yo podría decir otro contexto, un texto histórico, que es de las tales Termópilas, donde el Egeo, la zona del Egeo, todo eran grupos de ciudades-estados independientes, que a veces iban a la guerra entre ellas. De hecho, los jonios contra los dorios, que al final ganó Esparta contra Atenas. Cada uno tenía su propio idioma, dependiendo la zona donde vivía, dependiente del otro, y aún así supieron colaborar para detener, que son lo que nosotros llamamos las guerras médicas, que supieron colaborar y detener el avance de Jerjes, los medos, los persas. Entonces uno puede incluso decir que de cierta manera también podemos decir el caso contrario, en que ciudades independientes supieron organizarse y detener una fuerza increíble como la del imperio persa, los medos. Entonces uno podría empezar a jugar con dichos argumentos. Pero de nuevo, es el Estado moderno, es esta iteración nueva de los bárbaros que dominan a los vencidos. Claro, en el pasado nos ponían grilletes y nos laceraban la espalda con látigos, mientras pasábamos tiempo en una caldera o una cantera también, picando piedra todo el día, jalando mercancías. Y usted se pone a notar como que era la forma de incentivar la industria, pero no había automatización. Entonces, lo peor que podían hacer, agarrar a los animales o a los humanos para automatizar esos procesos, mecanizar esos procesos. Hoy ya mayoritariamente ese sistema no existe. Aún hay zonas que trabajan de esa manera, pero en lugar de usar grilletes y látigos, nos adoctrinan a amar y rendirles culto a este grupo de bárbaros, este grupo de demonios.
Es decir, que ese argumento de que si no es por el gobierno que nos defienda a la gente peligrosa no sirve, porque ya la gente peligrosa son los primeros en buscar las posiciones en el gobierno. Existe todo un estirpe que les encanta mantenerse en esa posición. Casi casan entre ellos y de todo para mantener esa psicopatía, esa hegemonía, ese parasitismo. Así que la conclusión de Constantine realmente, si lo tomamos el texto de nuevo sobre el contexto de nosotros, la solución de Constantine inicia en nuestras mentes y corazones. Creo que fue algo que le dice Gabriel. Todo lo que has hecho es para salvarte a ti mismo. Solo has pensado en ti mismo. O sea, todo esto, matar demonios y llevarlos al infierno, devolverlos al infierno, era nada más para salvar su propia alma por un error que cometió, por una insensatez que cometió siendo ignorante él. Pero no lo estaba haciendo por buena voluntad, sino lo estaba hablando para salvarse a sí mismo. De nuevo, todo inicia en el plano de las causas, el plano mental, lo que llevemos en nuestras mentes y corazones. Y la salvación de Constantine fue cuando, viendo el problema que estaba teniendo, realmente las consecuencias de lo que iba a suceder, él se sacrificó a sí mismo con tal de salvar la alma de Isabel. Y es porque es un trato con el diablo. Hacer lo correcto está sobre todas las cosas, incluso sobre nuestra propia supervivencia. Que es algo suena muy fácil decirlo, pero hacerlo no es cualquiera que lo logra hacer. Pero igual hay que intentarlo y seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Uno se programa a sí mismo para hacer las cosas sobre lo correcto. Y esta es la verdadera definición de disciplina. No levantarse a las 4:30 y bañarse con agua fría y correr 50 kilómetros. No. Es hacer lo correcto a pesar de que todo el mundo le dice que haga lo contrario. El reino de los cielos es posible cuando alineemos nuestras mentes, corazones y almas con el espíritu. Que más o menos, si usted quiere entender el evangelio, es el mensaje de Jesús. No es algo así lejano, algo muy etéreo, sino es algo aquí llano, está muy cerca de nosotros. Y ese es el kit del conflicto en nuestro texto y realidad. Que a menos que, en ese caso, todo eso sucede en el microcosmos de Constantine. Hasta que él hizo esa reflexión, y de hecho le pidió, hizo una primera plegaria con Dios directamente cuando estaba desangrándose, de que por lo menos le ayudara en esa situación. Y él se rindió ante Dios, dejó su egoísmo. Y otra manera de lograr esto es viviendo moralmente, objetivamente moralmente. Es decir, alcanzamos la armonía cuando no nos violentamos, cuando no violentamos los derechos innatos de los demás, cuando no nos robamos lo que nos pertenece, muy importante, desde el tiempo, dinero, pertenencias, vida, con quién tenemos sexo o no. Todos esos son derechos que nosotros elegimos. Pero cuando nos roban esa elección, hay algo malo que está sucediendo. Mamón es esto, la avaricia por tener o arrebatar lo que no nos pertenece. Hace mucho tiempo este mamón que realmente, como en el texto, apenas estaba trabajando, pero ya en nuestro plano ya realmente está aquí. Está reinando y hace las cosas a su manera. Y usted pone a ver todo lo que pasa aquí es con tal de que reciba un salario, de tener avaricia. No importa qué hagamos o qué no hagamos o dejemos de hacer. Si recibimos el dinero, somos lo suficiente avariciosos para ser avariciosos con nuestro egoísmo, pero nos llevamos entre las patas a los demás. Y incluso todo esto que hablé de los híbridos, de los enoquianos, todo eso es irrelevante. Puede que ellos tengan sus propios problemas internos, psicológicos que tengan que trabajar, sí, podríamos decirlo. Y que ellos fueron los fundadores o son los que llevan a cabeza, son los accionistas mayoritarios o tal vez el presidente ejecutivo de la corporación. Puede que sí, puede que sea este grupo de familias.
Pero ¿qué hace usted con acciones mayoritarias y nadie le hace caso a lo que usted diga? Usted puede ser el presidente de Twitter o no sé, otra gran corporación, Facebook o Google, pero si nadie le pone atención a lo que usted diga o sabe la clase de persona que es usted, de nada sirve todo ese dinero, todo ese, entre comillas, poder, si todo el mundo lo ignora. ¿Y con qué quiere decir con esto? Si verdaderamente el cambio fundamental no es cambiar los que están arriba o los que parasitan arriba por otros, sino verlos por lo que son, parásitos. Dejarnos a nosotros mismos de engañarnos. De quien lleva las riendas de nuestras vidas no son un gobierno, ni los políticos, ni las corporaciones, ni las redes sociales, ni la inteligencia artificial, sino somos nosotros mismos. Nosotros somos artífices de nuestra realidad. Y nosotros somos los responsables por forjarla. Nosotros somos los que nos ponemos los grilletes mentales y emocionales. Solo nosotros nos podemos dar una patada en el culo, mamón, como lo hizo John Constantine. Nadie más nos puede salvar de nosotros mismos. Muchas gracias.